Ok, bueno, hoy vamos a dar inicio a la primera clase de suelo, ¿verdad? Del manejo de suelo, del posgrado de producción agrícola, en el cual, pues, como ustedes ven aquí en la presentación, dice la naturaleza es inagotable, sostenible, si cuidamos de ella. Bueno, básicamente la materia o el contenido de la materia consiste en esto, en volverlo sostenible, cuidar de ella para que permanezca en el tiempo y que otras personas lo puedan utilizar. A ver qué pasó acá. Ok, bueno, el suelo, nosotros lo sabemos que es la superficie terrestre, la capa superficial de la superficie terrestre que cubre todo el planeta, que le sirve de sostén a las plantas y a la vida en general. Es dinámico, trifásico, cambiante continuamente, y presenta propiedades físicas, químicas y biológicas, ¿ok? Y todas ellas van a influir en el crecimiento y desarrollo de la planta, así como en los organismos del suelo. Pero resulta que para que un suelo se forme y tenga esta profundidad de 1 metro, tienen que pasar cientos de miles de años, ¿ok? Eh, para que lo comprendan o lo puedan visualizar. El suelo, para formar una capa de suelo de unos 3 centímetros, tienen que pasar entre 100 y 150 años. Ahora ustedes se pueden imaginar cuántos años pasaron para tener un suelo que tenga 3 perfiles o 3 horizontes en un perfil. Esto sería un perfil, y los horizontes son cada una de las capas que conforman a ese suelo. En la medida que nosotros nos vamos a acercar al estudio del suelo, vamos a ver que todos los suelos son diferentes, todos los suelos cambian. Por eso es que se llama que es dinámico. Los factores formadores que dieron origen a esos suelos son los mismos, pero contribuyeron de forma diferente a formar un tipo de suelo. Es decir, donde se formó un suelo arenoso, seguramente nunca se va a formar un suelo arcilloso, salvo que las condiciones permitan que ese suelo o esos factores formadores sean los adecuados para que se forme un suelo de tipo arcilloso. Pero actualmente, y esto es una de las novedades que hay, más o menos hace 10 años, se hablaba de 5 factores formadores del suelo. Entre ellos tenemos la topografía, el material original, el clima, el tiempo y la parte viva o los organismos del suelo. En ese mismo grupo de organismos entraba el hombre. Más o menos 10 años eh, ya se está sacando al hombre como un factor formador del suelo. Y les voy a explicar por qué. Resulta que el hombre es una persona o puede ser, es el sujeto que puede transformar el paisaje de la noche a la mañana. Puede construir un edificio de la noche a la mañana o destruir un área de la noche a la mañana. Y con ello destruye o modifica también el suelo. Por decir un ejemplo, en aquella área donde se va a construir un edificio, lo que al ingeniero civil le interesa es que el, llegar a la parte rocosa del suelo, al material original, y este material lo desaloja o lo ubica en otro sector. En ese sector donde lo ubique, que pueden ser kilómetros, ya ahí se está originando o contribuyendo a formar un suelo donde no existía. Y si las condiciones de los factores formadores permiten que ese suelo esté ahí, ese material que se colocó, se pueda depositar, seguramente va a permanecer ahí por mucho tiempo y por lo tanto lo podemos considerar un suelo, ese material que fue trasladado de un lado al otro. ¿Sí me doy a entender? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok. Entonces,
siguiendo con, con la idea, pues vemos que el suelo es un producto natural, existen diferentes conceptos o muchísimos conceptos, y esto es un concepto tomado de un grupo de como de 10 conceptos diferentes que traté de agrupar, ¿no? Entonces, el suelo es un producto natural formado por la acción de factores naturales como la roca madre, el clima, el relieve, la topografía, los organismos y el tiempo, que interactúan de manera conjunta y simultánea, dando origen a un tipo de suelo particular. Para que se formen una capa de suelo aproximadamente de 3 centímetros de espesor, debe transcurrir 10 años o más, dependiendo de la región. Bueno, entonces, en función de qué tan avanzado sea ese suelo, vamos a tener tipos de suelo, que nosotros podemos decirlo de manera sencilla, nuevos o de reciente formación, y entonces va a tener eh, una capa de materia orgánica muy pobre, es un material todavía muy rocoso, prácticamente no tiene agregados y se puede conceder que está todavía evolucionando, se está transformando. Posteriormente vamos a encontrar suelos ya con mayor antigüedad y por lo tanto más desarrollados. Y por lo supuesto vamos a encontrar los que ya tienen cientos y miles de años, que son suelos donde se ubican bosques que han permitido que ese suelo se le acumule material orgánico bien desarrollado, son suelos bien profundos, bien drenados y con una actividad biológica muy alta. El suelo cualquier momento, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Yo no los veo, pero sí los puedo oír, ¿ok? El suelo le proporciona a las plantas el medio para el desarrollo de la raíz, proporcionándole anclaje y soporte. Además, le brinda agua y el aire. También le proporciona nutrientes o elementos nutritivos. Todo esto ya nosotros lo sabemos, pero lo que a lo mejor no conocemos muy bien es que el suelo se conforma por dos partes muy importantes. Una parte sólida y una parte que podemos decir porosa, que está comprendida por el aire y el agua. Ellos representan el 50% del suelo, el aire y el agua. Y la parte sólida comprende el otro 50% formada por un componente inorgánico como o mineral que representa el 45% y solamente el 5% lo compone el componente orgánico. E incluso se habla de que puede ser hasta de menor porcentaje el componente orgánico. Y resulta que dependiendo de cómo se encuentren estas relaciones, podrá haber un mayor desarrollo y un comportamiento adecuado de la planta, un desarrollo para los organismos del suelo y eso va a permitir, por supuesto, si se maneja bien, si comprendemos qué es lo que está sucediendo en cada uno de estos componentes y tratamos de buscar el equilibrio, podemos llegar a decir que podemos darle un manejo adecuado haciendo uso del suelo, ¿ok? Un uso del suelo eh, con cuidado, con medidas de precaución, donde nosotros colocaremos el uso adecuado de riego, horas que se tienen que aplicar de acuerdo a ciertas características físicas que ahorita vamos a ver más adelante. Ok, es importante que conozcamos o traigo a colación el punto de la solución del suelo. Para aquellos que no recuerdan mucho lo que es la solución del suelo, pues es el área donde está la raíz, el suelo y por supuesto el medio acuoso, donde van a estar los elementos o sales nutritivas para la planta. Por eso es que se llama en solución, porque la planta toma a través del pelo radicular, succiona esos iones que necesita en forma líquida. Por eso se conoce como solución del suelo.
es el componente acuoso del suelo formado por el agua que contiene el suelo y los distintos elementos disueltos en ello, incluidos los nutrientes que contiene el suelo y los aportados por los fertilizantes. Aunque los fertilizantes que nosotros aplicamos son generalmente, y me refiero a los sintéticos, ¿ok? A los que, a los industriales, pues que son de forma, en su mayoría en presentación sólida, pero en contacto con la humedad del suelo, ellos se disuelven y pueden ser tomados por la planta, ¿ok? Este, lo importante que tenemos que tener en cuenta que todos los nutrientes que va a tomar la planta a través de los pelos radiculares es en forma inorgánica, ¿ok? Eso es importante que lo entendamos. Es la forma química inorgánica, por decir un ejemplo. Cuando se descompone un material orgánico, llámese una hoja o una lombriz se murió y se está descomponiendo, una vez que se transforma completamente, ese es un material orgánico, pero los microorganismos se encargan de transformar eso que es orgánico a inorgánico. Y eso no se conoce como mineralización y solamente puede ser efectuada por los organismos del suelo, los cuales, vuelvo a repetir, se encuentran en esa proporción que aparece de 5% de la materia orgánica o componente orgánico en el suelo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? ¿No? Ok. Entonces, las propiedades, el suelo va a tener propiedades físicas, químicas y biológicas. Entre las físicas vamos a encontrar la textura, la estructura, el color, los índices estructurales, entre otros. Entre las químicas, los más importantes que vamos a encontrar son pH, capacidad de intercambio catiónico y conductividad eléctrica. Claro que hay otras como saturación de base, pero estas son las más importantes o las que nos van a indicar cierto comportamiento que tenemos que tener presente a la hora de recomendar o hacer algún manejo. Y por supuesto, las biológicas, como porcentaje de materia orgánica y la actividad microbiana que se presenta en esa área orgánica del suelo. Ok, este, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta hasta el momento, algún comentario. ¿No? Ok, continuamos. Ok, antes de continuar, me debo recordar ciertos conceptos, como son el coloide. ¿Qué es un coloide? Porque lo vamos a encontrar mucho en la separata, en la bibliografía que ustedes van a revisar y en ese tipo de términos. Y si nosotros no tenemos presente el concepto real, pues podemos interpretar la información de forma errónea. Entonces traigo a colación que es un coloide. El coloide es la partícula más pequeña que se puede encontrar en el suelo. Su tamaño es menor a 0,01 milímetros. ¿Ok? Entonces, cuando nos referimos al coloide, nos estamos refiriendo al tamaño más pequeño que podemos encontrar en el suelo. En este grupo, porque ustedes van a encontrar que dicen las arcillas son un coloide. No, eso es un error que se presenta en algunos libros o en alguna eh, separata o paper, porque ¿qué pasa? Las arcillas tienen un tamaño de 0,02 milímetros, ¿ok? Hacia abajo, son menores a 0,02 milímetros. Entonces, aquellas arcillas que tengan un tamaño de 0,01 milímetros, sí las podemos considerar que es un coloide. Mientras tanto, es una partícula de mayor tamaño y no lo podemos llamar coloide. Entonces, esa es una de las sugerencias que tengo que hacerles para recordarles ese tipo de dudas que se pueden presentar. Tenemos la mineralización, como ya les mencioné,
es el proceso de transformación de elementos orgánicos a elementos inorgánicos. Son aquellos que nos va a permitir transformar aquellos minerales que están en forma orgánica a inorgánica, y eso lo hacen solamente los microorganismos del suelo, no lo hace más nadie. Ok, vamos a entrar entonces con las propiedades físicas del suelo. La primera y la más importante que nos puede dar mucha información es la textura. ¿Ok? La textura es la proporción relativa de arena, limo o arcilla presente en el suelo. Se relaciona con el tamaño de las partículas. Ok, también podemos decir que es la cantidad de arena, limo y arcilla presente en X suelo. Ok, en muchos libros parece que es una característica permanente y dice, la textura es una característica permanente. Quiero aclarar eso también. Se considera que es permanente porque tras cambiar un suelo arenoso a un suelo arcilloso cuesta demasiado dinero, ¿ok? Y al menos que nosotros, y ojo, estoy hablando en condiciones naturales, no en campo abierto, no estoy hablando en, en semilleros o en macetas, en viveros, ¿no? Porque en las macetas nosotros controlamos el factor topografía y los tenemos básicamente encerrados, y por lo tanto podemos agregarle mezcla de arena, eh, turba, arcilla, ¿verdad? Y podemos mantenerla ahí todo el tiempo que queramos. Pero en el ambiente, no. Por eso es que cuando yo le decía los factores formadores del suelo, le dicen a uno, mira, aquí estas condiciones, todos los formadores del suelo están acá para que se forme un suelo arcilloso. Y si usted está metiendo arena, esa arena, por los mismos factores de formadores del suelo, se va a ir, se va a perder con el tiempo. Dura muy poco ese cambio y cuesta demasiado hacerlo, porque la pendiente lo va a influir para que se lave, la precipitación, el clima, todo eso va a contribuir a que se pierda ese material que nosotros hemos introducido, que no debe estar ahí de forma natural. ¿Ok? ¿Estamos claros con esto? Quiero que si me han entendido poco a poco, ¿no? ¿Qué tal? Pero claro, profe. Muy bien. Bien, ok. Sí, profe, entra. Yo te voy a ir aclarando porque hay cosas que ustedes van a leer que permite generar esas dudas, ¿no? ¿Ok? Sí, todo Bueno, bien, profe. ¿cómo? Todo bien, todo bien. Ok. Bueno, entonces con la textura nos va a decir o nos va a poder inferir, nos permite inferir ciertas condiciones del suelo. ¿Ok? Generalmente, como yo aquí les van a ver, hay una clasificación a nivel internacional y la clasificación de la USDA, que es el Departamento de Agricultura de sí, de los Estados Unidos, ¿no? El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. ¿Ok? Como ustedes ven, hay diferentes nombres para identificar piedras. Se considera aquello que tiene un tamaño superior a 20 milímetros. La grava es aquella que se encuentra entre 20 milímetros a 2 milímetros. ¿Ok? Tenemos que la arena va desde 2 a 0.005, perdón, desde 2 a 0.05 milímetros. ¿Ok? El limo va de 0.05 a 0.02 y la arcilla menor a 0.02. Por eso es que yo le decía que los coloides entrarían acá, son aquellos que tienen un tamaño menor a 0.01. Por eso es que algunos dicen, no, es que las arcillas son coloides. No, aquellas arcillas que tengan un tamaño de 0.01 se pueden considerar coloides. Igual que materia orgánica que vamos a ver, o sequeóxidos de aluminio, o X, otras sustancias que tienen comportamiento coloidal. Entonces ya saben que cuando se refieren a coloidal, se está refiriendo a el tamaño más pequeño de la partícula que podemos encontrar en el suelo. ¿Ok? Como ustedes ven, este tipo de clasificación
en la USDA hay una clasificación de arena muy gruesa, gruesa, mediana, fina y muy fina. Generalmente esto se utiliza para estudios científicos, ¿ok? O para ver cómo es la evolución o ver el comportamiento del movimiento del agua. Pero todo eso básicamente es para el estudio científico, no desde un punto de vista práctico, que es lo que a nosotros nos llama la atención, estar en el campo. Y les repito, en el laboratorio, nosotros lo que trabajamos es con esta fracción, donde esté la cantidad de arena, limo y arcilla presente. Es decir, desde 2 milímetros hacia abajo, donde vamos a tener las arenas de todos los tamaños, el limo y por supuesto las arcillas. Y con eso nosotros lo vamos a determinar, ya sea en los laboratorios a través del método de Boyoco, a través de la sedimentación, a través del tacto, se pueden hacer en el campo. Y eso lo vamos a discutir más adelante en una clase. Y posteriormente nos vamos a ayudar con el triángulo textural que nos va a permitir obtener el tipo de suelo que tenemos presente en nuestras unidades de producción. Podemos tener, aquí tenemos las arcillas que van desde 0 a 100, de 0 a 100 los limos y por supuesto de 0 a 100 las arenas. ¿Cómo se utiliza? Bueno, aquí básicamente si yo tengo, por decir, 45% de arcilla, me ubico en esta zona y me vengo paralelo, en sentido paralelo a las arenas. ¿Ok? Si yo tengo 45 y pongo ya que estoy en un suelo y de arena tiene 30, para moverme en 30, me ubico aquí en 30, donde está, y me vengo con la regla paralelo al limo y voy subiendo. Y donde se intersecte las arcillas con el limbo, pues esa es la clasificación. Aquí vemos que inmediatamente me da o me va a dar una clasificación de suelo arcilloso y por consiguiente 100 menos 30 y 45 nos va a ubicar acá en 25, que sería el porcentaje de limo. La sumatoria de los tres tiene que darme el 100%. La sumatoria de las arcillas, la sumatoria del limo y la sumatoria de la arena me tienen que dar el 100%. Ya por decir un ejemplo, cuando nosotros, y para que sepan, cuando a nosotros nos indiquen, mira, está presente, tengo un porcentaje de un suelo arcilloso por encima del 35%, ya lo podemos considerar que entra en la clasificación de arcilloso, ¿ok? Ya podemos decir que es un suelo arcilloso. Puede ser franco arcilloso, pero ya entra en una clasificación de suelo arcilloso. Y por encima, y si tiene un porcentaje por encima de 40% de arena, ya podemos decir que estamos presentes en un suelo arenoso. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, o está en el material que ustedes tienen disposición de libros para repasar. Como ustedes ven, esto es un análisis viejo de los análisis que se hacen aquí en la universidad o que se hacían en la universidad, porque ya se cambió la presentación, pero se siguen haciendo, quiero decir, pero cambió su presentación. Entonces, como ven, en todos los análisis de suelo, ya sea acá o en Pekín, es decir, allá en China, en lo más lejos, siempre va a estar en los análisis de suelo la textura, ¿ok? Porque la textura, pues nos va a permitir inferir cómo es el comportamiento del agua y del aire en el suelo. Vamos a suponer, si nosotros tenemos un suelo arenoso, aquí en este caso nos dice que es franco arenoso, pero vamos a ponerlo arenoso, ¿ok? Sabemos que los suelos arenosos predominan los macroporos, cuya función es la de circulación, la de la respiración del suelo, circulación del agua y movimiento del aire en el suelo. Por lo tanto, los suelos arenosos drenan muy rápidamente y si yo tengo un suelo arenoso, tendré que inferir que voy a tener que regar más frecuentemente, a lo mejor la fertilización la voy a tener que hacer más fraccionadamente, mayor aplicación que un suelo arcilloso.
Y eso va a ser también porque los suelos arenosos pues no tienen la capacidad de retener cationes. Se comporta desde el punto de vista químico como con carga negativa cero, mientras que los cationes tienen carga positiva y por lo tanto no puede ser retenido. En cambio, en los suelos arcillosos, pues predominan los microporos, cuya función es la de retener agua. ¿Ok? Entonces, yo sé que si estoy presente en un suelo arenoso, puedo inferir o me puedo imaginar o voy a tener la sospecha de que en ese suelo voy a tener posiblemente problemas de drenaje, de mala circulación de aire, ¿ok? De que no tengo que aplicar todo el producto o el fertilizante de una vez, de un solo golpe, porque en el caso de las arcillas, ellas sí poseen cargas generalmente negativas y por lo tanto pueden retener cationes. Y el catión va a estar en la solución del suelo por más tiempo y la planta, y ojo, explico esto, generalmente nosotros aplicamos fertilizante para que llegue a la planta, pero cuando nosotros aplicamos el fertilizante químico o el manejo que estamos haciendo desde el punto de vista orgánico, estamos no solamente dándole nutrientes a la planta, también le estamos dando nutrientes a los microorganismos y también al suelo, porque hay algunos suelos que tienen preferencia por algún nutriente, como la clorita, que tiene la preferencia por el potasio. Y una vez que ese potasio es retenido por la arcilla, no es liberado, no queda liberado, entra a formar parte de la estructura de la clorita. Pero bueno, esos son cuando ustedes tengan que revisar un poquito más los tipos de arcilla. Hay arcilla expansiva, hay arcilla de 1 por 1, de relación 1 a 1, de 2 a 1 y por supuesto de 2 a 2. Esas son las arcillas que se pueden expandir, otras no se expanden, otras tienen afinidad por algún un fertilizante. Y entonces es necesario que nosotros conozcamos, por supuesto, el tipo de, de tipo de suelo que estamos en presencia. Si nos da un suelo arcilloso, vamos a llegar a determinar qué tipo de arcilla es. ¿Ok? Les recomiendo. Aquí en esta parte, en esta lámina, les presento, pues bueno, esta es la forma de utilizar el método de Boyoco. Es un procedimiento analítico, ¿ok? De mucha precisión. Ya estos que están acá son métodos más empíricos que, ojo, también quiero aclarar, lo empírico no es que no tenga, no es que no exista ciencia, no, sí existe la ciencia, pero son métodos que de un poco menos precisos, ¿ok? Pero nos pueden ayudar a determinar este tipo de características. Este que ustedes ven acá es el método por sedimentación, donde se mezcla el suelo, ¿verdad? Con agua y se deja reposar por 24 horas, se agita y se deja reposar por 24 horas, no se mueve más nunca. Y aquí tendríamos que todo esto es el 100% y se van a separar tres capas. La primera capa, que va a estar acá, en la parte superior van a ser las arcillas, la que está en la parte media va a ser el limo y por supuesto la más pesada va a ser las arenas. Y por porcentaje, por medición, bueno, si la medida de aquí a acá es el 100%, bueno, si midió de aquí a acá, ¿cuánto sería? Por decir, si 8 centímetros es el 100% y me está midiendo 1 centímetro, ¿cuánto sería ese en porcentaje? Y eso sería el limo, perdón, las arcillas. Posteriormente viene el limo y por último las arenas. La sumatoria de estos tres tienen que darle a juro 100 para que esté bien. Y por supuesto está el método que se ha descrito en muchas prácticas, que es el método al tacto, ¿no? Entonces tiene uno que jugar con muestras de suelo fresca, no seca, no procesada. ¿Ok? Esto dos se hace con muestras procesadas, no secas. Esta sí se hace con muestra previamente eh, procesada, es decir, pasada, secada al aire, pasada por un tamiz de 2 milímetros y posteriormente se hace el análisis.
Esto es con muestra tomada en campo y se toma, se moja y se va haciendo lo que indica la guía paso por paso. Si se hace cinta, si no se hace cinta y así sucesivamente. Si sentimos que es muy poroso o muy rugoso, así como que si sentimos mucha arena, perdón, mucha, como que si estuviéramos con mucha partícula gruesa, podemos decir que es arenoso y así sucesivamente. Si es muy fino como el talco, podemos decir que estamos en presencia de suelos arcillosos. Ok, la importancia de conocer la textura en el suelo es que nos permite inferir sobre propiedades y características directamente relacionadas con el uso y comportamiento del suelo. Aquí tenemos la capacidad de retención de agua, que como ya lo mencioné, facilidad para la circulación del agua. Sabemos que los suelos arenosos van a ser más fácil de conducir el agua. La facilidad de laboreo. Esto está relacionado con horas de preparación de terreno en las prácticas, ¿ok? eh, es más fácil trabajar un suelo arenoso que un suelo arcilloso. Entonces, si ustedes tienen tractor y el tractor cobra por hora, entonces usted sabe que puede hacer más arar o preparar más suelos arenosos en una hora o en 2 horas que en un suelo arcilloso. El riesgo de formación de costra superficial, eso va a generar mala infiltración, generalmente ocurre en los suelos arcillosos. Riesgo de erosión hídrica, ¿quién es más fácil de ser lavado, perderse por la lluvia, por la precipitación, por el uso indiscriminado del agua? Pues son más susceptibles los suelos arcillosos, son las partículas más pequeñas y por ende las más fáciles y livianas para ser transportadas. El riesgo de la erosión eólica, riesgo a erosión causada por el aire, sigue siendo los suelos, eh, en este caso serían los suelos arenosos, ya que las partículas muy finas actúan como una lija y van erosionando cada una de las capas. La capacidad para almacenar nutrientes, por supuesto, en los suelos arenosos, como ya les expliqué anteriormente, no tienen carga, por lo tanto, no son capaces de retener nutrientes. Los suelos arcillosos y los suelos francos, por supuesto, pueden retener nutrientes. Aquí hay una tabla que les va a permitir tomar esas decisiones. Ok, antes de entrar a lo que es la estructura, me salió ya el aviso, ya me quedan apenas 3 minuticos de esta presentación. Me gustaría saber qué les ha parecido hasta el momento. Ojo, Excelente, profesor. Interesante. ok. Acuérdense que así yo estoy tomando esto una revisión, una introducción, es recordarle un poquito y ponerlos al tanto. Yo sé que muchas de estas cosas, de esta información, ustedes la manejan, pero hay algunas que no. Entonces, pues, yo sé que puede parecer un poquito tedioso o para aquellas personas que están viendo por primera este tema, pues puede ser muy interesante y lo pueden ir asociando con su práctica laboral. ¿Ok? Voy a cerrar este primer video para continuar en propiedades físicas en la parte de estructura. Y les mando nuevamente el link. ¿Ok? Ok, profe. Ok, voy a desconectarme. Stop shop. ¿Qué pasó?